Bueno, volviendo con esto, tenemos las quemaduras térmicas, ¿sí? Son quemaduras que van a tener los niños con llamas, fuego y otras fuentes altas de temperatura, ¿sí? Simplemente hay que mantener al niño alejado de la cerilla, mechero, líquido inflamable y si lo utilizamos, no utilizarlo en su presencia, ¿sí? Creo que dentro de las quemaduras térmicas, la mayor quemadura que pueden llegar a sufrir son las quemaduras por cigarrillos, ¿sí? Y por velas. Eh, y nada. Ah, y esto es importante, los niños no tienen que jugar con los petardos ni las bengalas, ¿sí? Y siempre puede ser de utilidad instalar detectores de humo, ¿sí? Para evitar los fallecimientos por fuego o lesiones por quemaduras. Y ahora ya tenemos las quemaduras por líquidos calientes, que eso se llaman escaldaduras o quemaduras por líquidos calientes, ¿sí? Entonces, las, el líquido y el agua caliente, ¿sí? Cuando entra en contacto con la piel, produce estas llamadas escaladuras, ¿sí? Son las quemaduras más frecuentes en la infancia y ocurre sobre todo en niños menores de 2 años, ¿sí? Donde obviamente donde más se van a quemar es en la mano, en los brazos y el cuello, ¿sí? En la mano porque es básicamente con lo que van a tocar la cosa quemada y en los brazos y cuellos, ¿sí? Porque cuando agarran el vasito se lo van a volcar sobre él, ¿sí? Entonces se terminan quemando el brazo y el cuello, ¿sí? Eh, bueno, siempre debe impedirse que los niños entren a la cocina, ¿sí? Y siempre hay que tener un espacio sensorial de donde está el niño. Porque siempre estas escoldaduras o quemaduras por líquidos calientes sucede porque el niño se pone a jugar en la cocina, uno está cocinando y atrás de vos que estás cocinando está el niño. Entonces, por un momento estás, por ejemplo, con una olla llena de agua caliente con fideo y vos te das vuelta para colarlo y cuando te das vuelta está el pibe jugando con el cochecito atrás tuyo y no te diste cuenta o te olvidaste. Y ahí es cuando se te cae la olla con agua caliente frente al niño, ¿sí? Entonces, eso es muy importante. El niño no debe entrar en la cocina. Y en caso que entre en la cocina, tenés que tener una sensación sensorial, ¿sí? Tenés que saber en qué parte está el niño, ¿sí? Eh, Otra cosa la cual se pueden quemar es porque pueden llegar a los sartenes, ¿sí? O a las cazuelas. Entonces los sartenes y las cazuelas no tienen que sobresalir de la cocina. ¿Cómo de sobresalir? Y bueno, si nosotros le hacemos un dibujito acá, acá tienen el sartén y esto sobresale de esta manera. Entonces el niño quizás no llega a la cocina, pero puede llegar a tocar el sartén en el mango. Entonces, al jalarlo para abajo, esto después se termina cayendo en la cara del niño, ¿sí? Entonces nada, los mangos de los sartenes y las cazuelas no tienen que sobresalir del mueble de la cocina porque el niño los puede alcanzar y se va a mojar todo, ¿sí? Eh, y bueno, el mueble de la cocina tiene que ser inmóvil, ¿sí? Y evitar, y no tiene no se tiene que volcar sobre el niño, ¿sí? Tampoco hay que dejar sillas cercas de la cocina porque el niño se puede llegar a trepar, ¿sí? Eh, y eso simplemente sería quemadura por líquidos calientes. Y una pregunta, ¿sí? De un final era ¿a qué temperatura hay que bañar a un niño? ¿Sí? Que si nosotros vamos a las últimas diapositivas, acá dice cuánto es a la puta madre. Ah, porque no estoy poniendo pluma. Acá dice cuánto es la temperatura de agua máxima para bañar a un recién nacido. ¿Sí? Entonces lo toman y forma parte del desarrollo de lesiones intencionales y no intencionales. ¿Sí? Entonces, bueno, cada vez que se quiera bañar a un niño, ¿sí? La temperatura máxima es 50 grados. Más de eso no. ¿Sí? Eh, Recuerden que básicamente una agua que nosotros tomamos como temperatura normal
a un niño le puede provocar quemaduras, ¿sí? Entonces siempre el agua no tiene que ser mayor a 50 grados, ¿sí? Eh, También deben colocarse pegatinas antideslizantes en el suelo de la bañera, ¿sí? Eh, y se debe básicamente comprobar la temperatura del agua y se debe remover el agua también, porque puede pasar que el agua más superficial esté menos caliente y cuando vos lo sumergís entra en contacto con agua que está arriba de 50 grados. Entonces, hay que revolver el agua antes de meter al pibe, ¿sí? Y también hay que probar la temperatura antes de introducir al niño, ¿sí? Eh, bueno, acá dice que el truco es probar la temperatura con lo que es el codo, porque el codo es una de nuestras zonas más sensibles, ¿sí? Entonces, si la temperatura del agua está cómoda para nuestro codo, ahí podemos meter al niño, ¿sí? Y bueno, obviamente alejar objetos eléctricos de la bañera y nunca hay que dejar al niño solo en el baño, porque se puede ahogar, ¿sí? Eso sería escoladura o quemaduras por líquidos calientes y prevención del baño. Y luego tenemos quemaduras por ingesta de líquidos calientes, ¿sí? Bueno, esto es principalmente en el primer año de vida y sobre todo es con la leche del biberón. Uno calienta la leche del biberón y se la pasa al niño y no espero que se enfríe lo suficiente, ¿sí? Entonces nada, los calienta biberones, ¿sí? Lo más aconsejable es que el microondas, que se utilice lo que es el microondas, porque esto va a calentar los líquidos de forma desigual, ¿sí? Y el niño ahí se puede quemar, ¿sí? Digo, es más recomendado utilizar calienta biberones que el microondas, ¿sí? Siempre hay que comprobar la temperatura del biberón antes de darle. Por lo general se derrama unas gotas sobre el interior de la muñeca. Eh, y si se le da esto de leche en fórmula, ¿sí? Los grumos pueden adquirir altas temperaturas, ¿sí? Entonces hay que disolver toda la mezcla de la leche de fórmula antes de administrarla, ¿sí? Luego tenemos esto de los ahogamientos, ¿sí? El niño se puede llegar a ahogar, entonces nada, siempre tiene que estar supervisado el niño cada vez que entre en contacto con el agua y hay que tener barreras físicas de protección, ¿sí? Entonces, la superficie de agua siempre tiene que estar cubierta. Si yo tengo una piscina, si yo tengo una pileta en el patio, eso siempre tiene que estar cubierto, ¿sí? Hay que dar siempre una concientización, siempre hay que ser conscientes. eh, por ejemplo, básicamente hay que decirle al niño o adolescente que no tome alcohol cuando se da la pileta, ¿sí? Y hay que básicamente enseñarlo a nadar y además de enseñarle a nadar, que no nade solo, ¿sí? Porque se puede ahogar. Bueno, también mucha gente se ahoga cuando viaja en embarcaciones sin condiciones de seguridad. Son aquellos que cruzan el océano para migrar a un país, ¿sí? También puede suceder con desastres naturales, ¿sí? Bueno, entonces los ahogamientos, los que van a tener una mayor incidencia son los niños menores de un año, porque son relativamente inmóviles. No son capaces de protegerse ni siquiera de unos centímetros de agua. Entonces, si vos lo dejas en el agua y el niño justo se resbala un poquito, el niño no se va a poder mover para sacarse esos centímetros de agua. Entonces, estos se ahogan de manera rápida y en poca cantidad de agua en bañera, ¿sí? O en cubos o piscinas inflables, ¿sí? Entonces, siempre tiene que estar a la vista del cuidador. Nunca hay que dejar al niño solo, ¿sí? Y los contenedores de menores de un año no deben ser mayores a 20 litros, ¿sí? De niños, de los niños de 1 o 4 años, los preescolares, también tienen riesgo de ahogarse. Esto puede suceder porque ahora son más independientes, ¿sí?
Entonces, lo que pasa es que no reconocen situaciones de peligro y esto suele ocurrir en la piscina unifamiliar o en comunidades privadas, ¿sí? Se meten en la pileta, no saben nadar y se terminan ahogando, ¿sí? Los adolescentes son los que están menos vigilados y se creen básicamente invulnerables, que no se van a ahogar, ¿sí? Pero bueno, estos van a participar en conductas de riesgo, por ejemplo, van a tomar alcohol mientras están ahí o van a nadar solo y ahí se pueden ahogar, ¿sí? Entonces tienen un mayor riesgo de ahogarse los adolescentes. Bueno, entonces para esto de las piletas siempre o piscinas siempre es necesario que tenga una cubierta, la cual tiene que ser firme y cubrir toda su anchura, ¿sí? Y después por otro lado, siempre hay que usar uso de chalecos salvavidas, ¿sí? Principalmente los niños que no sepan nadar o que sean muy pequeños o que tengan alguna discapacidad, ¿sí? Y no hay que utilizar flotadores inflables o manguitos, porque le generan una sensación de falsa seguridad y no son dispositivos seguros, ¿sí? Y esto fue pregunta de examen, chicos, ¿sí? ¿Cuánto es la altura de la barrera física en las piscinas o piletas? Y bueno, eh, tiene que ser un cercado que debe incluir los cuatro costados de la piscina. ¿Sí? Yo tengo acá la piscina, entonces acá tiene que haber un cercado, acá tiene que haber otro cercado y otro cercado. Lo cubren los cuatro costados. Y la altura de este cercado tiene que ser de 1,20 m y eh, la distancia entre el borde inferior del cerco y el suelo tiene que ser inferior a 10 centímetros, porque el niño se puede colar por abajo, ¿sí? Eh, bueno, la puerta de la valla es el componente más importante, el cierre debe ser automático y estar a una altura fuera del alcance de los niños, ¿sí? Y importante esto, ustedes no le van a poner una lona y ya está. No. El vallado nunca debe impedir la visión de la piscina. Esto fue pregunta de examen. ¿De cuántos centímetros tiene que ser la barrera física de la piscina? De 1,20 m. ¿Sí? Importante. Bueno, ahí tienen recomendaciones de los padres, ¿sí? Todas cosas que ya estuvimos hablando. Y luego esto de la sofocación y la estrangulación, ¿sí? Bueno, para evitar la sofocación y la estrangulación, el espacio de dormir tiene que ser un espacio de lugar seguro, ¿sí? Y ahí tenemos las recomendaciones de la cuna, ¿sí? Eh, Creo que está por acá, no. Bueno, ahí las leemos. Bueno, la estrangulación es un tipo de asfixia mecánica producida por la comprensión directa del cuello, ¿sí? Que va a impedir el paso de aire de los pulmones, ¿sí? Entonces, objetos como collares, cuerdas o cortinas pueden producir estrangulaciones no intencionadas en los niños, ¿sí? También el chupete con el cordón también puede estrangular al niño, ¿sí? Y después tenemos la sofocación, que es otro tipo de asfixia mecánica producida por una o más de las siguientes características. Hay un obstáculo en la entrada de aire y es una oclusión de los orificios respiratorios, externo o interno, imposibilidad de realizar movimientos respiratorios por compresión torácica y inexistencia de aire respirable por confinamiento, ¿sí? Entonces, para evitar la estrangulación y la sofocación, ¿sí? El colchón debe ser firme para evitar que tapone los orificios respiratorios del niño, la boca y la nariz, ¿sí? Se debe cubrir con el niño con una sábana que lo ajuste bien, ¿sí? Y recuerden que la sábana que lo ajusta bien no debe superar básicamente las axilas para arriba, ¿sí? Eh, es importante que la manta no cubra la cara del bebé, ¿sí? Y tampoco tiene que haber otra ropa sobre la cama del niño. También hay que evitar colocar objetos que puedan quedar sobre la cara del niño, ¿sí? Como juguetes, edredones, almohadas, muñecos de peluche, ¿sí? Entonces la cuna debe ser un espacio libre para que el bebé pueda dormir.
Tampoco hay que colocar cuerdas ni cables, ¿sí? Porque el niño se puede estrangular y la cuna tiene que ser una zona libre de humo, ¿sí? La cuna más segura es la cuna vacía. Eh, bueno, si hay ropa de cama blanda, una almohada, un colchón de cama de agua, ahí se puede asfixiar el niño. Eh, si el niño duerme con otro individuo, ¿sí? El otro individuo puede dormir arriba del niño o lo puede tumbar, ¿sí? Mientras él duerme. Y también esto de la cercanía de los diferentes objetos, ¿sí? El niño puede quedarse, ¿sí? Sofocado porque se queda atrapado entre dos objetos, por ejemplo, el colchón y la pared, el marco de la cama o los muebles, ¿sí? Eh, y también puede pasar que el niño eh, en la barandilla de la cuna, ¿sí? En- quede atrapado con el cuello o la cabeza y ahí va a sufrir estrangulamiento, ¿sí? Eh, y recuerden que, bueno, el sueño seguro, ¿sí? Al niño siempre se lo coloca boca arriba, nunca boca abajo y tampoco de perfil, ¿sí? Ah, importante esto. El niño siempre tiene que, siempre tenemos que estar despiertos y vigilar al niño cuando duerme, ¿sí? Entonces nosotros podemos colocar boca abajo para que experimente y ejercite los músculos del cuello, la espalda y los brazos, pero no tiene que dormir boca abajo, ¿sí? Siempre debe dormir en la cuna, ¿sí? Dijimos que la cuna tiene que tener un colchón, tiene que tener un colchón el cual tiene que ser firme, ¿sí? Hay que evitar los objetos en la cuna, y esto es importante, esto es bien pregunta de examen, ¿sí? Eh, eh, el espacio entre los listones de la cuna tiene que ser menor a 6 centímetros, ¿sí? Y dentro de los parques de los niños tenemos la barra espaciadora que no, que no tiene que ser mayor a 6 centímetros, ¿sí? Eh, hay que evitar collares, cintas, cadenas, cordones. Eh, los niños no pueden jugar con bolsas de plásticos, ¿sí? Eh, la ventana rollo, ¿sí? Hay que colocar las cuerdas altas, eh, y hay que básicamente enseñarle que no se meta nada en la nariz a niños menores de 3 años, ¿sí? Porque se suele meter cosas en la nariz, ¿sí? Entonces, básicamente, ¿sí? A nivel del parque de los niños, las barras espaciadas no deben ser mayor a 6 centímetros, ¿sí? Y a nivel de la ropa hay que evitar collares, cintas, cadenas, cordones, ¿sí? Porque, o sea, ustedes acá, ¿sí? Tienen el parque y el parque está por ley vallado, ¿sí? Bueno, esas rejas que los separan, ¿sí? Los centímetros no tienen que ser mayor a 6 centímetros, ¿sí? Bueno, en el oído no hay que utilizar pomadas ni gotas para taponar, y a nivel digestivo hay que evitar que se lleven cosas a la boca. Hay que enseñar a masticar bien y no distraerse con objetos que podrían ser peligrosos, ¿sí? Bueno, lo de la ropa recién lo dijimos, ¿sí? Y parques y corralitos, ¿sí? El espacio en la plaza, en la, de las barras que separan la plaza, ¿sí? No debe ser mayor a 6 centímetros, ¿sí? Las barras del parque tienen que estar fijas y bloqueadas cuando el parque esté desplegado, ¿sí? Si las barandillas superiores tienen bisagras, no se tienen que doblar hacia adentro, ¿sí? Porque esto puede provocar que el parque, cuando nosotros abramos el parque, ¿sí? Este se pliegue con el niño adentro, ¿sí? Y no se puede dejar un espacio de 2 3 veces de dedo entre la colchoneta y el borde del parque, ¿sí?
Bueno, esto es lo que habíamos dicho, no deben jugar con bolsas de plástico, eh, no conviene usar una funda de plástico para cubrir el cordón, ¿sí? Digo, para cubrir el colchón. Y esto es bien pregunta de examen, ¿sí? Lo que preguntan es esto, ¿sí? Los tipos de silla. ¿Esto lo recontra preguntan o es una de las cosas que más toman? ¿Sí? Igual, bueno, preguntan básicamente el grupo, ¿sí? Tampoco hay que saberse todo, ¿sí? Entonces, los niños siempre que tienen que sentarse en sillas especiales, siempre que viajan en vehículos, ¿sí? Entonces, básicamente, los niños que hasta los 9 meses tienen que bajar en una silla especial de grupo O, el cual usa hasta 10 kilos, ¿sí? Los niños de hasta 15 meses tienen que utilizar el grupo O más, 0 más, que es hasta 13 kilos. Los niños de 8 meses a 3 o 4 años tienen que utilizar ya las sillitas de grupo 1, de 9 a 18 kilos. Y de 3 a 7 años tienen que utilizar, eh, tienen que utilizar este, que es hasta 15 y 25 kilos, que es el grupo 2. Y el grupo 3 es para niños de 6 a 12 años y es de 22 a 36 kilos, ¿sí? Entonces, lo importante básicamente de estas sillitas especiales que tiene que usar el niño, y a medida que el niño crece tenemos que cambiarla, ¿sí? Es que tienen que estar únicamente en el asiento trasero. No se puede colocar en el asiento delantero estas sillitas, ¿sí? Siempre hay que asegurarse que el cinturón del coche o de la silla esté funcionando correctamente, ¿sí? eh, y el niño, ¿sí? Puede utilizar estas sillitas hasta que supera, ya sea la edad o el peso, o los 135 centímetros de estatura, ¿sí? Si el niño supera los 135 centímetros de estatura, estas sillitas ya no lo protegen, ¿sí? Bueno, estos tienen alguna otra recomendación. Los niños deben descender del vehículo por el lado más alejado de la circulación, ¿sí? Que sería por el lado de la acera, por el lado básicamente de la vereda, ¿sí? El niño no debe molestar al conductor, ¿sí? Y si el niño viaja en autobús o colectivo, ¿sí? No tiene que subir o bajar cuando el vehículo esté en marcha, ni cuando se inicia la marcha. No debe apoyarse en las puertas durante la marcha. No debe cruzar la calzada por delante del autobús. Y tiene que utilizar los sistemas de retención, ¿sí? Entonces, lo más importante de la sillita es esto, ¿sí? Ah, y algo muy importante, esto bien pregunta de examen, hay que desactivar el airbag cuando se colocan estas sillitas, ¿sí? En el asiento de adelante, de copiloto. Por lo general estas sillitas van atrás, pero en el caso hipotético que no lo pueda dejar atrás, lo tengo que dejar adelante. Y si lo dejo adelante, tengo que apagar el airbag, ¿sí? El airbag básicamente son esa bolsa de aire que se prende cuando yo choco, que es para amortiguar mi golpe, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces estos niños se asfixian con el propio airbag cuando están en la sillita, ¿sí? Entonces, si yo voy a colocar el niño con la sillita en el asiento de copiloto, el asiento de adelante, y se prende el airbag, es muy probable que el niño se sofoque cuando salga el airbag, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente las estadísticas, ¿sí? Sepan que esto lo suelen preguntar, ¿sí? Entonces, tenemos esto. En la región de las Américas, cada una hora mueren 6 niños o adolescentes menores de 20 años por lesiones no intencionales, ¿sí? Esto por accidentes de tránsito, ahogamientos o sofocaciones, entre otras, ¿sí? Y lo más grave es que los menores de edad masculina son los que más mueren, ¿sí? Su riesgo es 1.5 o 2.7 mayor que las niñas, ¿sí? Así y bueno, una defunción es la pérdida permanente de todo signo de vida, ¿sí? Entonces, acá no existe posibilidad de resucitar, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos
estas estadísticas de muerte por causas externas, ¿sí? Vemos que entre 1 a 4 años la principal causa de muerte son las lesiones externas, son las lesiones no intencionales, todas estas lesiones que podríamos llegar a evitar. Es decir, el 24% de los niños de 1 a 4 años se muere por lesiones no intencionales que podíamos haber evitado. De 5 a 9 años, un 25% de estos niños se mueren por también lesiones no intencionales. Pueden ser por accidentes de tránsito, de transporte, traumatismo, ahogamiento, ¿sí? De 10 a 14 años, un 36% se muere por suicidio, ¿sí? O sea, de 10 a 14 años la principal causa de muerte es el suicidio. Luego siguen los accidentes de tránsito y los eventos intencionales, ¿sí? Y bueno, ya cuando estamos hablando de más o menos 14 a 19 años, ¿sí? Lo que va a pasar es que el 69% de la causa de muerte es por accidente de tránsito, que son lesiones no intencionales, ¿sí? Son lesiones que podemos haber evitado, ¿sí? Y algo muy importante es que los niños que más mueren por lesiones no intencionales son 3 veces mayor en los países de bajo ingreso y mediano, ¿sí? Entonces como que está algo relacionado con la pobreza, estas muertes por lesiones no intencionales. Entonces acá sí tienen un gráfico que muestra el grupo de muertes causado en Argentina, ¿sí? En los niños. Entonces acá pueden ver, ¿sí? Las distintas estadísticas. Entonces en ese año lo que nosotros podemos ver es que 15.000 niños murieron, ¿sí? Por lesiones no intencionales, ¿sí? Entonces lo que nosotros podemos ver acá, ¿sí? Es que los que más se mueren son por accidentes de tráfico, ¿sí? O sea, porque lo choca un auto, porque se caen de la moto, ¿sí? Accidente no especificado, traumatismos, suicidios, agresiones e inclusive secuelas, eh, eventos de intención no determinada, ¿sí? Entonces, una de las principales, si ustedes suman básicamente todas las causas externas, van a ver que hay más niños que se mueren por causas externas que por patología, ¿sí? O sea, estadísticamente, ¿sí? Hay más niños que se mueren por causas externas que por enfermedades. Entonces, y todas estas muertes son prevenibles, ¿sí? Bueno, la disfunción ya lo vimos, ¿sí? Eh, y algo muy importante que las muertes por causas externas suelen ser muertes muy violentas, ¿sí? No es el resultado por una enfermedad, sino que se muere de una el pibe, ¿sí? Puede ser por una lesión traumática o una intoxicación. Y suelen ser muertes violentas, ¿sí? Y bueno, la principal causa de esto es una causa externa, ¿sí? Bueno, acá tienen básicamente la gráfica, sí que habíamos dicho, niños de 1 a 4 años, la principal causa de muerte son las causas externas, las lesiones no intencionales. De 5 a 9 años, la principal causa de muerte, 25%, son las causas externas. De 10 a 14 años, la principal causa de muerte, ¿sí? Son el suicidio y luego siguen las lesiones no intencionales, ¿sí? Y de 15 a 19 años, la principal causa de muerte, ¿sí? Son las lesiones no intencionales. Acá tienen el gráfico, ¿sí? De 1 a 4 años, si nosotros vemos esto, las causas externas conforman el 24% de las muertes. De Eso sería de 1 a 4 años. De 5 a 9 años, la principal causa de muerte, recuerden que son, que va a ser el 25%, son los accidentes, ¿sí?
Y luego de 10 a 14 años, ¿sí? Tenemos las causas externas que van a conformar el 36%, ¿sí? Y acá ya es donde entra el suicidio, como la segunda causa de muerte, ¿sí? Así que disculpen la corrección, ¿sí? De 10 a 14 años, de 10 a 14 años, la principal causa de muerte son las causas externas. Luego sigue lo que es el suicidio, ¿sí? Entonces, de 1 a 4, causas externas, eh, y, o sea, de 1 a 4 años, la primera causa son malformaciones congénitas, la segunda causa son causas externas. La tercera, enfermedades del sistema respiratorio, y luego la cuarta ya sería infecciones, enfermedades infecciosas y parasitarias. De 10 a 14 años, sí, volvemos con lo mismo. La principal causa son causas externas. Después de esto sigue esto de otras causas. Y luego, por ejemplo, tenemos los tumores, ¿sí? Y de 15 a 19 años, lo que tenemos es que las causas externas conforman 2 tercios de las muertes, un 69%, ¿sí? Entonces, de 15 a 19 años, todas las personas que se mueren, un 70% de las personas que se murieron fue por un accidente. Una, perdón, un accidente no, una lesión no intencionada porque se pudo haber evitado, ¿sí? Si ven acá, los que más se mueren son los varones que las mujeres, ¿sí? Los varones estamos mucho más expuestos. Ambos están igual de expuestos, pero el que más sufre es el varón, ¿sí? Bueno, es importante identificar esto de lesiones no intencionales y lesiones intencionales, ¿sí? Porque lesiones no intencionales es algo que se produce en el niño y es algo que se pudo haber evitado. Y las lesiones no intencionales, entre comillas, son lesiones intencionales producidas por el cuidador o por alguien que está hostigando al niño. Entonces, esto nos indica maltrato, agresión con armas. Esto puede llegar a avanzar a un suicidio o una intoxicación, ¿sí? Bueno, el maltrato siempre es, esos son los mitos, ¿no? El maltrato es frecuente, ¿sí? La violencia y el amor puede existir en la familia. eh, el maltrato lo puede hacer cualquier persona, ¿sí? Eh, el maltrato infantil principalmente es maltrato psicológico, también puede ser maltrato físico, ¿sí? Maltrato hay en todas las clases sociales, incluso en las altas, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo te das cuenta que un niño tiene maltrato físico? ¿Sí? Bueno, te vas a dar cuenta que el niño tiene maltrato físico porque hay un retraso en la búsqueda de la asistencia sanitaria, ¿sí? El niño viene con un moretón, pero viene con el moretón y, o sea, viene por una lesión, por ejemplo, se fracturó el pie, ¿sí? Pero viene como 2 o 3 días después que se fracturó. O sea, hay un retraso en la asistencia sanitaria. O el niño viene y viene por las vacunas, pero vos ves que no viene como hace 2 años por las vacunas, ¿no? Entonces hay un retraso en la búsqueda sanitaria, ¿sí? Eh, bueno, van a ser niños lactantes o menores de 3 años, ¿sí? La historia es inaceptable, discordante o contradictoria, ¿sí? El pibe estaba ahí jugando y de repente se cayó y se golpeó en la espalda, en la gamba, ¿sí? En el cráneo, ¿sí? Suele ser básicamente historia discordante o contradictoria, ¿sí? Y también es muy... Lo que van a encontrar son hematomas en distintas fases evolutivas. Los hematomas tienen, dependiendo de la gravedad del hematoma, tienen distintos colores. Entonces puede pasar que viene una madre con un niño y te dice, se cayó el fin de semana mientras andaba en bici. Vos lo mirás y tiene un hematoma de hace 5 meses, otro de 8 meses, otro de 2 meses, y ahí tiene los hematomas nuevos, entre comillas.
Entonces nada, te das dando cuenta que pasa esto, ¿sí? También la asistencia. Van rotando en distintos centros en distintos hospitales, centros sanitarios, para que no sospechen, ¿sí? Eh, Había sucedido el caso este de, no me acuerdo muy bien cómo se llama el pibe, ¿sí? Pero eran básicamente una pareja de dos mujeres que el pibe se murió. Y este se caracterizó porque había un retraso en la búsqueda sanitaria, el niño tenía menos de 3 años y siempre iban a un centro sanitario diferente, iban rotando, ¿sí? Y la historia que siempre daban era inaceptable, discordante y contradictoria, ¿sí? Aparte también se veía que ese pibe tenía como signos de malnutrición, lesiones en zonas no prominentes, como lesión en zona no prominente. Bueno, eh, por un lado, el pibe puede estar jugando y se cae, y donde se lesiona cuando esto sucede se va a lesionar en la zona prominente, en la zona de choque. Es normal que cuando el niño se caiga, ¿sí? Se lesione la rodilla, ¿sí? Se lesione la mano, ¿sí? Se lesione el antebrazo, ¿sí? Son zonas de choque, ¿sí? Ahora, si el niño yo lo veo y tiene varios hematomas a nivel del abdomen, y es probable que le hayan pegado patadas, ¿sí? Eh, También lo que vamos a ver que hay un déficit psicomotor, trastorno del comportamiento y hay un retraso estaturoponderal, ¿sí? Nosotros evaluamos el niño y está un poco retrasado en motor grueso y fino. Eso me tiene que llamar la atención. Si me trae un pibe, tiene retraso en motor fino grueso, eh, lo miro un poco, a ver, levantate la remera, veo y intento buscar algo. Y la localización de la lesión, ¿sí? Eh, las zonas más frecuentes cuando estas lesiones son intencionales, son las zonas de castigo. Estas lesiones se van a encontrar en los glúteos, en la nalga, en la cadera, ¿sí? En el extremo proximal del brazo, en la pierna, en la espalda, en el cuero cabelludo, en la mano, en el pie, en los oídos, en los genitales y en la nariz y en la boca. Y después cuando me traen un pibe que básicamente se andaba en la bici y se hizo pelota, pero nadie le pegó, ¿sí? Va a tener en la zona de choque, en la zona prominente. Se va a tener lesión en la barbilla, en los codos, en la rodilla, en la canilla, en la cara externa de las extremidades, ¿sí? Todas estas zonas que actúan como choque, ¿sí? Y también el tipo de lesiones, ¿sí? Eh, o sea, nosotros podemos ver si fue un golpe o un lanzamiento de objetos. El niño puede venir con un hematoma, con una equimosis, con fractura ósea, con rotura de tejidos, puede venir con quemaduras, puede venir con arrancamiento de dientes, del pabellón auricular, del ala, del tabique nasal, del cabello, de las uñas, lesión por mordisco, eh, a nivel de las extremidades del pabellón auricular, herida por arma blanca, objetos punzantes, romos cortantes, ¿sí? Entonces en la piel y la mucosa lo que vamos a encontrar son hematomas, equimosis, laceraciones y heridas, ¿sí? Entonces básicamente este es un cuadro que por lo menos cuando yo rendí el final me lo habían tomado, ¿sí? Yo no rendí el final tan lejos, o sea, yo la cursé en el 2022 y rendí más o menos el final en el diciembre de 2023, más o menos. Y lo que me habían tomado es esto, ¿sí? Eh, Esto de cómo te das cuenta si es una lesión provocada, cómo te das cuenta si es una lesión no intencional, ¿no? Entonces nada, los hematomas, las equimosis, laceración y herida, si es provocada, está en las zonas que son no de choque. Se encuentra en la oreja, mejilla, boca, hombro, espalda, glúteo, genital, muslo, palma de mano, palma de pie. Y si son lesiones no intencionales, zona de choque. El pibe estaba andando en bici y se hizo pelota. Entonces estaba en la frente, en el pentón, en el codo, en la cadera, en la rodilla, en la espinilla, en el dorso de la mano, en el dorso del pie. ¿Sí? También la forma y el color. ¿Sí? Eh, Dependiendo del tipo
de hematoma, ¿sí? Yo puedo encontrar distintos colores. Eh, por ejemplo, si es amarillo el hematoma, es un hematoma que fue hace 2 o 4 semanas. Si es verdoso, es un hematoma que sucedió hace 7 a 10 días. Si es rojo púrpura, un hematoma que sucedió hace 5 o 7 días. Y si es rojo violáceo, es de 1 o 5 días. Y si es inmediato, o es azul oscuro o negruzco. Entonces me viene una madre diciéndome que el pibe se cayó mientras jugaba y yo lo veo, por un lado, con hematomas negruzco y aparte tiene hematomas verdosos o amarillentos y me está hablando que este niño sufrió hematomas previos, ¿sí? Y si me viene diciéndome que se cayó hace poco y yo lo veo con puros hematomas de hace 7 días, y yo le pregunto cuándo se cayó y me dijo hoy a la mañana, obviamente me está mintiendo, ¿sí? Eh, bueno, la escoldadura, ¿sí? Por lo general cuando es provocada, suelen ser por escoldadura, ¿sí? También puede ser por quemadura seca, pero cuando es quemadura seca siempre deja la huella del objeto, ¿sí? Y una de las quemaduras típicas cuando hay lesiones intencionales es la quemadura de cigarrillo, ¿sí? Entonces, siempre cuando es escoldadura hay que ver los bordes, salpicaduras y formas, ¿sí? Una escoldadura, si es intencionada, va a tener, eh, no va a tener salpicadura, sino que es ausente. Los bordes van a ser nítidos y precisos. Van a tener forma, va a tener forma de guante en calcetín, de glúteos en casquete, ¿sí? Porque, o sea, cuando uno realiza una lesión intencionada de quemadura por líquido, lo que suele hacer básicamente es colocar agua en una media, colocar agua caliente en un guante y después se lo aplica al niño. Se va a tener nítidos precisos, no tiene salpicadura, tiene una forma de guante, ¿sí? Y suele ser bilateral, ¿sí? Lo tiene en el brazo izquierdo, lo tiene en el brazo derecho, porque lo están quemando en ambos lados, ¿sí? En cambio, cuando es una lesión no intencional, puede ser porque justo la madre está moviendo la olla caliente con el agua con los fideos o los ravioles y justo el pendejo estaba atrás de él, entonces se cayó la mierda la mujer con la olla. Esto puede ser tranquilamente, van a tener los bordes difusos y irregulares porque literalmente al pibe le cayó agua, entonces no va a ser regular, no va a ser nítida o precisa. Van a haber salpicaduras, no tiene forma definida, ¿sí? Bueno, en las quemaduras intencionales suelen ser de segundo o tercer grado, o sea, son mucho más potentes, ¿sí? Las intencionales. Y en cuanto a la profundidad suele ser homogénea. En cambio, la lesión no intencional es no homogénea y su gravedad es menor, es de primero o segundo grado, ¿sí? Después tenemos la quemadura por contacto, ¿sí? Entonces tiene, si es la provocada, tiene forma básicamente la forma del objeto, tiene la forma del cigarrillo, la forma del tenedor que lo calentaron, del rallador, de la plancha, ¿sí? Eh, y si es seca por contacto por lesión no intencional, suele ser, la forma no es visible, no es precisa, es difusa. En cambio, seca por contacto por intencional va a ser nítidos precisos. Y bueno, siempre esto de la localización de las quemaduras, esto es muy importante, ¿sí? Y bueno, sepan que el traumatismo de cráneo es la principal causa de muerte del niño maltratado, ¿sí? Esto puede ser por una contunción o sacudida. Agarran al pendejo y lo empiezan a sacudir o directamente le hacen una contusión pegándole en el cráneo, ¿sí? Entonces, el traumatismo del cráneo, nosotros podemos ver que tiene un edema, tiene alopecia traumática, tiene un cefalomatoma, tiene un desgarro del cuero cabelludo, tiene distinto grado de consolidación, ¿sí? Tiene una lesión intracraneal severa, ¿sí? Como un edema cerebral, un hematoma subdural, hemorragia subaracnoidea, contusión intracraneal, laceraciones, ¿sí? Y en cuanto a fracturas óseas, ¿sí? Con los niños
eh, esto se va a... esto, las fracturas óseas no es que te lo van a decir, sino que suele ser por un hallazgo, ¿sí? Cuando uno le hace la exploración radiológica del esqueleto completo, ahí empiezan a aparecer fracturas, ¿sí? Eh, y entonces nada, hay que escribir el tipo de lesión, de localización, demostrar la fecha aproximada de la producción de la lesión, ¿sí? Eh, Entonces, básicamente, si nosotros vemos que la fractura es metafisiaria en los huesos largos, suele ser producida por sacudida, por torsión o tracción violenta de las extremidades, ¿sí? Eh, los niños menores de 3 años van a tener fracturas en forma de espiral en los huesos largos, ¿sí? Va a tener forma de espiral. Eh, y también podemos llegar a encontrar fracturas de costilla uni o bilaterales, que eso puede ser por compresión brusca del tórax, ¿sí? Lo empiezan a aplastar con el pie al niño, ¿sí? También podemos encontrar hematomas en la diáfisis que van a ser periósticos, ¿sí? Eh, entonces, nada, suelen venir con una historia de caída o traumatismo menor, ¿sí? No, pasa que el niño estaba ahí jugando con la bici y de repente se cayó. Yo lo veo y tiene fractura de espiral en el hueso largo. Yo lo veo y tiene dos fracturas a nivel de las costillas, ¿no? Entonces, nada, o sea, te das cuenta. Y algo muy importante, el abdomen no es básicamente zona de choque. Entonces lo que puede llegar a pasar acá es que si el niño tiene una lesión a nivel abdominal y puede ser tranquilamente un abuso, un maltrato, ¿sí? Eh, entonces, donde más suelen aparecer estas lesiones abdominales es en los niños menores de 2 años, ¿sí? Y cuando viene por una lesión abdominal, lo traen muy tardío, ¿sí? Eh, y nada, la historia clínica es el acompañante, no sé, yo lo vi al pibe y lo encontré ahí desmayado, inconsciente. Bueno, recuerden que la vulnerabilidad infantil es menos visible porque el pibe no entiende qué le pasa, qué le está pasando y obviamente muchas veces tampoco pueden hablar, ¿sí? Hay mayor probabilidad también de trauma cráneoencefálico o cervical. Hay una limitación en el cálculo de velocidad y distancia de vehículos, ¿sí? Hay una ausencia o limitación del sentido de riesgo, piel más fina, mayor toxicidad a la misma dosis, mayor posibilidad de atrapamiento en partes del cuerpo, discordancia entre capacidad física y cognitiva, interés constante de explorar y distractibilidad. ¿Sí? Bueno, las prevenciones de las lesiones ya lo vimos. ¿Sí? Bueno, esto es importante, ¿no? Siempre que use bici o moto tiene que usar cascos, ¿sí? Eh, Hay que instaurar el uso de motocicletas con luces. Bueno, esto ya lo vimos, qué hacer frente a ahogamiento, frente a quemaduras, frente a caídas, ¿no? Y bueno, esto pregunta de examen. ¿Por qué el niño está más vulnerable? Bueno, mayor probabilidad de trauma craneoencefálico o cervical. Porque la parte más grande de su cabeza, mientras son más niños, es la cabeza, ¿sí? O sea, la parte más grande de su cuerpo cuando son niños es la cabeza. O sea, hay más posibilidad que tengan un trauma craneoencefálico o cervical. También hay limitación en el cálculo o velocidad de distancia de vehículos. Lo ve lejitos y piensa que va a poder pasar, pero en realidad no llega a pasar. También hay ausencia o limitación del sentido de riesgo, ¿sí? Van a haber muchos niños que se ponen a jugar en medio de la calle. La piel es mucho más fina, entonces un golpe mínimo lo puede hacer pelota. Y también hay mayor toxicidad a misma dosis. Yo, por ejemplo, me puedo tomar un vaso de birra, no me pasa nada, pero si mi hermana de 12 años se toma un vaso de birra y va a estar reintoxicada, ¿sí?
Bueno, mayor posibilidad del atrapamiento en las partes del cuerpo, ¿sí? Recuerden que, lo que la distancia esta a nivel del parque era de 6 centímetros, no mayor a 6 centímetros, ¿sí? Discordancia entre capacidad física y cognitiva, ¿sí? El niño hace un movimiento raro, piensa que le va a salir bien, pero se hace pelota. Por ejemplo, como saltar de la hamaca, ¿sí? ¿Quién no lo hizo? No es algo que se debería hacer. Y el interés constante de explorar, ¿sí? Se va a hacer pelota el pibe. También la distractibilidad, el pibe va a andar por la calle usando el celular mientras cruza o no va a mirar a los costados, ¿sí? La atención focalizada en el interés por el juego, ¿sí? El niño está interesado únicamente en el juego, entonces no mira, no se concentra en otras cosas, va a buscar la pelota, y se hace pelota. Bueno, el sexo masculino, ¿sí? Habíamos dicho que el sexo masculino sufre 3 veces más lesiones no intencionales que las mujeres, y la pobreza, ¿sí? Habíamos visto que donde hay mayor lesiones no intencionales es donde hay menor educación y donde hay peores situaciones socioeconómicas. Entonces nada, el adolescente por otro lado va a tener también vulnerabilidad, porque tiene un comportamiento arriesgado, de transgresión, de sensación de control, de sensaciones intensas, hay una limitación en la capacidad de razonar, se hace juicios, eh, no puede hacer juicios de forma adecuada y tampoco controla sus impulsos, presión y reconocimiento de pares, consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, sexo masculino, ¿no? Entonces la estrategia es leyes, modificación de productos, modificación del entorno, trabajo social en familias vulnerables, dispositivos de seguridad, ¿sí? Bueno, esto ya lo vimos, ¿sí? Bueno, siempre observar, pensar e imaginar, supervisar, restringir y prohibir. Siempre preguntarse si el hogar es un lugar seguro, ¿no? Y el trauma en pediatría, un 89% es producido ¿en dónde? En el domicilio, en la casa, ¿sí? Donde un 71% es física, un 10% es térmica y un 9,3% es por cuerpo extraño. Eh, bueno, estos son algunos de los riesgos que ya habíamos visto, ¿sí? Bueno, acá tienen la ventana, la terraza y balcón, ¿no? Ustedes a este punto ya deberían saber cómo protegerse a nivel de la ventana, cómo protegerse en la terraza y balcón, ¿sí? Eh, Tiene que tener cuidado con los artefactos eléctricos, ¿sí? Los niños se suelen acercar mucho a los artefactos eléctricos, donde suelen sufrir muchas lesiones es con el famoso ventilador, ¿sí? Bueno, los adaptadores tienen que usar adaptadores especiales, escalera hay que tener cuidado. Bueno, en la cocina hay distintos elementos, ¿sí? Como ven acá, el sartén sale hacia afuera, entonces el niño puede colocar la manito y se le cae para él. Acá tiene productos tóxicos, ¿sí? El niño acá se puede trepar y alcanzar algo peligroso. El niño acá también se podría trepar y llegar a la ventana. El niño está en la sillita sin que nadie lo observe. El niño está jugando en la cocina, cosa que no debería jugar en la cocina. Y acá está jugando con el enchufe, ¿no? Oh, me habían llamado por teléfono. Nada, acá tienen en la cocina qué cosa hay que tener cuidado, ¿no? En el living, qué es, hay que identificar y qué es lo que proponen para su prevención, ¿no? Y bueno, pisos encerrados, borde en la... Hay que tener mucho cuidado con la alfombra, ¿eh? Porque muchas veces lo recomendado es que no se use alfombra,
porque muchas veces se resbalan con la alfombra y se hacen pelota. Bueno, esto es algo que no dije, pero lo añado ahora, ¿no? La cuna siempre tiene que estar sin rueda, ¿sí? El grosor de los barrotes de la cuna lateral tiene que ser menos de 4,5 a 6 centímetros, y el espacio del colchón no debe ser mayor a 2,5 centímetros por sofocación, y las barrandas deben ser móviles. Y hay que respetar lo que es el sueño seguro, ¿sí? Eh, Esto es importante, lo toman, ¿sí? Esto fue pregunta de parcial cuando yo la rendí, ¿sí? Estos barrotes que separan la piscina a la pileta tienen que tener una altura de 1,20 m, lo ideal que sea de 1,50 m, y la separación de barrotes no debe ser mayor a 10 centímetros. Y acá esto tampoco no debe ser mayor a 10 centímetros. La separación del peso con los barrotes, del piso con los barrotes, porque el pibe se puede colar por acá abajo, ¿sí? Y como ven acá, todos los barrotes están verticales, no están horizontales como para que el pibe se trepe, ¿sí? Eh, bueno, también hay que tener cuidado con la ingestión de cuerpos extraños, ¿sí? Recuerden que no tienen que jugar con bolsas de plástico. Bueno, factores de riesgo para la madre, ¿sí? Eh, la madre, si es menos de 20 años, tiene un alto riesgo para lesiones no intencionales, y de 20 a 34 años el riesgo es intermedio, ¿sí? Eh, Digo, tiene un bajo riesgo entre 20 y 34 años, y el riesgo es intermedio cuando son mayores de 34 años, ¿sí? También el nivel de instrucción materno, ¿sí? O sea, el nivel de institución, se hizo la primaria y la secundaria, si es bajo, aumentan las lesiones por riesgo no intencionales, ¿sí? Y también la situación conyugal de la madre, ¿sí? Si la madre tiene una pareja estable, o si no tiene pareja estable, esto puede llegar a aumentar el riesgo, ¿sí? Eh, Mientras mayor estabilidad en la relación tenga la madre, menor riesgo tiene, ¿sí?